Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 2 de esta serie acerca de la enseñanza de los apóstoles. Es maravilloso saber que tenemos a Dios y también que tenemos el hablar de Dios. Dios ha hablado y hoy todavía Dios habla. Dios sigue hablando y hoy habla en el Hijo o en Hijo. Él no nos habla en aquellas muchas veces y maneras, ni lo hace por los profetas, sino en el Hijo. Él nos habla en una persona, en el Hijo. Es de destacar que según algunos muy buenos maestros de las Escrituras en el griego, el artículo de la frase en el Hijo no está allí. Estamos refiriéndonos al pasaje de Hebreos capítulo 1. Una traducción literal diría: Dios nos ha hablado en Hijo. Y puesto que no había artículo, esto tendría que significar que Dios habla directamente en la persona del Hijo. Si hay un Dios, y en realidad solo hay un Dios. Isaías 45:5, 1 Corintios 8:4. Y el nombre de nuestro Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Mateo 28:19. Esto es similar a la práctica que se tiene en muchas sociedades. Nuestra sociedad acá occidental tiene esta práctica de nombrar a una persona con 3 nombres. El primer nombre, un segundo nombre y el apellido. Y esto es bastante significativo. El hermano M.R. Vincent indicaba en sus escritos que un nombre siempre denota a una persona. Cuando hay un nombre, hay una persona detrás. Así que el hecho de que Dios hablara en Hijo significa que Dios habla en la persona del Hijo. De semejante pasaje podemos entender que la manera en que Dios habla en el Nuevo Testamento es la encarnación. Eso hace que el Nuevo Testamento sea muy particular. Resaltamos que Dios habla en el Hijo, el hombre, en los 4 evangelios, que es diferente al hablar después de los 4 evangelios. La encarnación es narrada en los 4 evangelios. El Jesús que hablaba en los 4 evangelios era el propio Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Dios mismo. Por consiguiente, podemos decir que el hablar del Señor Jesús en los 4 evangelios era el hablar de Dios en el Hijo como hombre. Juan 14:10, Juan 5:24, Mateo 28:19 y 20. Vamos a leer Juan 14:10. Allí dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. El Padre y el Hijo son uno. Juan 10:30. Cuando el Hijo hablaba, el Padre estaba hablando. El Padre hablaba en la persona del Hijo. Ahora miramos que desde Hechos hasta Apocalipsis, Dios habla en el Hijo, quien es el Espíritu mediante los apóstoles. O sea, el hablar de Dios no terminó en los 4 evangelios. Él también habló en el Hijo, quien es el Espíritu por medio de los apóstoles. Desde Hechos hasta Apocalipsis, usted anote por ahí estas escrituras. Juan 16 del 12 al 15, Apocalipsis 2, versículo 1, versículo 7, Primera de Corintios 4:17, la segunda parte, Primera de Corintios 7:17, también la segunda parte, Segunda de Pedro 3:15 y 16, Apocalipsis 1 y 2. Mientras Dios hablaba en el Hijo, un día el Hijo les dijo a sus discípulos: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y os hará
y os lo hará saber. Juan 16, del 12 al 15. Es como si el Señor estuviera diciendo, parafraseando un poco esto, cuando venga el Espíritu de realidad, Él os llevará a la realidad. Con todo, ni siquiera Él hablará nada de sí mismo. Él recibirá de mí y luego os dará a conocer lo que de mí reciba. Esto significaba que después de los 4 evangelios, Dios seguiría hablando. Y Dios siguió hablando en Hechos, en las 14 epístolas que escribió el apóstol Pablo, en la epístola de Santiago, en las 2 epístolas de Pedro, en las 3 cartas de Juan, en Judas y en Apocalipsis. Todos estos son el hablar de Dios en el Hijo o en Hijo. En primer lugar, Dios habla en la persona del Hijo, directamente. En segundo lugar, Dios habla en la persona del Espíritu. Dios habló primero en el Hijo, el hombre, en los 4 evangelios, en Hechos, en las epístolas, en Apocalipsis. Dios siguió hablando en el Hijo, el Espíritu, por medio de los apóstoles. En los 4 evangelios, Dios no hablaba por medio de nadie, pero en Hechos, en las epístolas y en Apocalipsis, Dios habló en el Hijo, el Espíritu, mediante o por medio de los apóstoles. Los apóstoles, a través de quienes Dios habló en el Hijo, el Espíritu, eran apenas unos cuantos. Ellos fueron Pedro, Juan, Pablo, Santiago y Judas. Casi todo el Nuevo Testamento fue declarado por estas 5 personas. Los 4 evangelios fueron hablados directamente por el Señor Jesús. Luego en Mateo 28:20, Él les dijo a sus discípulos que lo que Él les había mandado, ellos lo deberían enseñar a aquellos que ellos bautizaran en el Dios Trino. ¿Pero qué era eso que deberían enseñar? Si nosotros pensamos un poco en Mateo 5, 6, 7, consta lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Mateo 13 tiene las 7 parábolas relacionadas con el misterio del reino. En Mateo 24, 25 aparecen las profecías dadas por el Señor en el Monte de los Olivos. Estas 3 porciones del Evangelio de Mateo son maravillosas. Ningún filósofo ni gran maestro puede proferir palabras con tanta profundidad y la sabiduría de las mencionadas allí en estas porciones del libro de Mateo. Sin lugar a dudas, estos 6 capítulos fueron enseñados por los apóstoles a los creyentes que vinieron al Señor después de ellos. Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 17, son capítulos muy profundos que están más allá de nuestro entendimiento. Aún así, fueron hablados por el hombre Jesús. Jesús les mandó a sus creyentes, como lo vimos en Mateo 28, que enseñaran estas posiciones a aquellos que seguirían después de ellos. O sea, lo que ellos oyeron directamente de Él. Todo lo que hay en los 4 evangelios tiene que haber sido repetido una y otra vez por los apóstoles. Después de los evangelios tenemos el libro de Hechos, donde hablaron prácticamente Pedro y Pablo. Luego tenemos las 14 epístolas habladas por Pablo. Bueno, estamos incluyendo el libro de Hebreos como de Pablo. La epístola hablada por Santiago, las 2 epístolas habladas por Pedro, las 3 habladas por Juan y la epístola hablada por Judas. Y por último tenemos el Apocalipsis, el cual el Señor habló como el Espíritu y el cual fue dado por medio de Juan. Al leer Apocalipsis cuidadosamente, podemos comprender que esta fue la palabra hablada por el Señor como Espíritu por medio de Juan, porque Juan escribió este libro y esto es maravilloso. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 cartas allí más. Al comienzo de cada epístola, el Señor Jesús, quien dice, al comienzo de cada una de estas epístolas, es el Señor Jesús quien dice, pero al final de cada epístola se nos dice que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto indicaba que el hablar del Señor era el hablar del Espíritu, ya que Él es el Espíritu, es lo que nos dice 2 Corintios 3:17. Estas palabras fueron escritas por medio de Juan. Todas las epístolas escritas a las iglesias individuales
están también dirigidas a todas las iglesias. Primera de Corintios 4:17b, usted lo puede ver. Primera de Corintios 7:17b, Colosenses 4:16. Este es el hablar de Dios. Pablo fue usado por el Señor en lo que habló para completar la palabra de Dios, especialmente en cuanto al misterio del Dios Trino. Colosenses 1:24-25, usted lo puede leer ahí. Pablo completó la parte del hablar de Dios que tenía que ver con el misterio del Dios Trino. Pero Juan completó todo el hablar de Dios. A esto se refiere que al final del Apocalipsis hay una palabra allí de conclusión que dice que nadie tiene derecho a agregar nada a este libro ni a quitar nada de este libro. Apocalipsis 22:18-19. En el libro de Apocalipsis, el hablar de Dios es completado plenamente, es perfeccionado a cabalidad. Nadie le puede agregar nada. José Smith, el fundador de los mormones, afirmaba haber recibido algo adicional a la Biblia. Eso es una pretensión diabólica. Tal pretensión sin duda es diabólica. Nadie puede decir que hay algo más que Dios habla, además de lo que está en la Escritura. Lo que Dios habló está completo. De modo que cuando Dios habla hoy, Él simplemente viene y repite lo que ha dicho, viene y abre los ojos a un mejor entendimiento de lo que Él ha dicho o lo que quiso decir cuando lo dijo. Vamos a seguir sobre esto, amados hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.